Es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes una porción de la palabra que sin duda alguna pues será de bendición, ¿lo cree? ¿Cuántos creen que la palabra siempre será una bendición? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? Que proviene de la boca de Dios, porque sus palabras son verdad, sus palabras son espíritu y sus palabras son vida. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, nos fortalece, nos alimenta, pero siempre nos encomienda hacia un destino. Y bueno, reciban un saludo de parte de mi esposa Gloria. Ella está ahorita ya en Michoacán, la iglesia que estamos pastoreando por más de 11 años y medio. Ahí el Señor nos envió en una comunidad que se llama, un municipio que se llama Contepec. No sé quién de ustedes ha oído o conoce, ahí donde está Tepetongo, es parte de este municipio, y a 10 minutos está el lugar donde estamos nosotros ministrando y enseñando y a una linda y hermosa familia michoacana. Y también aquí tenemos un remanente en la ciudad de Toluca, y también estamos trabajando en las prisiones, en la cárcel, ahí en Tenancingo. Y justamente en ese mes de agosto cumplimos ya 3 años llevando la hermosa palabra de parte de Dios. Y bueno, en esa hora el apóstol tuvo bien el invitarme, y pues para mí es un honor poder compartir con ustedes, y le hemos dado las gracias, pero pues nuevamente le agradecemos al apóstol y a su esposa por habernos dado la oportunidad de poder compartir con ustedes. Voy a tratar de ser, como lo decía en la mañana y en la segunda, preciso, conciso y concesos. Entonces, dígale al que está a tu lado, prepárate, porque hoy una palabra puede cambiar tu vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que una palabra que viene de parte de Dios puede mudarnos, puede cambiarnos? Porque sus palabras son verdad. Su palabra dice que aún es más cortante que toda espada de 2 filos, porque va hasta lo más profundo, donde la ciencia, la tecnología, la medicina no puede ir. Su palabra va más allá, ¿verdad? Donde puede sanar, restaurar áreas que ni la medicina, ni nada, ni nadie lo puede hacer, solamente su palabra. Así es que si hoy alguien en este lugar está padeciendo, necesita incluso un milagro sobrenatural, que el humano, la ciencia ha determinado que ya no es posible, sabes, para Dios todo es posible. Cuando Dios enviaba su palabra hacia un lugar con un destino, las cosas sucedían. Imagínate qué poderosa es la palabra de Dios, que un día dijo, hágase la luz, y la luz hasta el día de hoy se sigue manifestando. Entonces una palabra, ¿verdad?, va a determinar muchas cosas, y puede cambiar no nada más tu vida, sino tus generaciones. Así es que si hoy recibo la palabra, esa palabra va a alcanzar hasta 1000 generaciones o hasta que el Señor venga. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que una palabra no nada más te puede cambiar a ti, sino tus generaciones? Quiero que me acompañen ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y ahorita vamos a ver otro evangelio, y quiero ponerlos como plataforma de lo que queremos en esta tarde ya compartir con ustedes. En la mañana les comentaba, les decía, si ya dispusieron su tiempo, también dispongan su corazón, porque no es lo mismo estar aquí y al mismo tiempo estar allá, ¿no? Pensando allá lo que se quedó y pensando cómo resolver el problema, o lo que dejé pendiente el viernes en mi trabajo y ahora mañana es lunes y cómo le voy a hacer, y estoy aquí y no estoy. Entonces, si ya dispuso su tiempo, ya dispusiste tu tiempo, dispón tu corazón para recibir la palabra que hoy vamos a compartir de parte de Dios. Amén. Mateo capítulo 10,
verso 38. Y fue una palabra que Jesús les dio a sus discípulos, porque de alguna manera ellos buscaban servirle y seguirle. ¿Y cuántos de ustedes saben que buscar y seguir a Jesús no es fácil? No es fácil, tampoco es imposible, ¿no? Y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué necesitamos para ser dignos de Él? Tomar esa cruz. Y también ahí en Marcos capítulo 8, verso 34 y 35, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces, cuando Jesús les estaba diciendo y enseñando acerca de la importancia y lo que implicaba el servir al Señor, era de que ellos tenían que tomar la cruz y ellos sabían exactamente a qué se refería. Porque tomar la cruz, aun cuando Él todavía no había sido crucificado, ellos sabían lo que implicaba, lo que significaba tomar una cruz y seguir, porque usted recuerda que en una parte de la Escritura dice que maldito el hombre que es colgado en un madero. Entonces la gente que moría en una cruz o que era condenada ahí a morir, es porque había sido considerada de lo peor dentro de la sociedad. Entonces cuando alguien era condenado, tenía que llevar su propia cruz hacia el lugar, como sucedió con Jesús. Y entonces toda la gente que lo veía pasar a esta persona, si había sido, imagínate, un violador y que había violado a alguno de sus familiares, no lo iba a despedir con pétalos de rosa, ni con besos, ni aromas deliciosas. ¿Con qué lo iba a despedir? Sino con piedras, con palos, porque era considerado de lo peor. Y así, ¿no? Cualquier situación que pudiera haber sido, la sociedad lo despreciaba, ¿no? Y desde ese momento entonces ya estaba siendo pues casi que maltratado. Al final pues ya nomás era como que colgarlo, porque yo me imagino que ya al llegar a esa cruz es porque ya iba casi sin vida. Y no era fácil, y Jesús les estaba diciendo, el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. Es decir, tiene que ir en contra de todo lo que la sociedad aborrece o este mundo aborrece. Y usted ha leído ahí donde dice que el mundo nos ha aborrecido porque el mundo no le conoce. Entonces no era fácil, y muchos pues sabían lo que Jesús les estaba diciendo. En alguna ocasión algunos sintieron como dura la palabra, y Jesús les dijo, el que se quiera ir pues váyase. Dura es esta palabra, váyase. No es para todos, es solamente para algunos valientes que estén dispuestos a perder su vida, pero el que la pierda por causa del evangelio de mí la va a hallar, el que la busque la va a perder. Y les dio la oportunidad y muchos se fueron. Y también le dijo a sus discípulos, si ustedes también quieren irse, váyanse. Fue ahí donde Pedro dijo, ¿no? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, quiero hablarte de 4 dimensiones que te van a llevar a ser un verdadero adorador. Porque Jesús dijo que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en la carne. No, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre está buscando. Pero ¿qué es o quién es un adorador que le adora al Padre en espíritu y en verdad? Sin duda alguna, como Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe de aquel que se entregó por amor a mí. Es cuando cada uno entrega su vida, sus sueños, sus pasiones, todo por Él, y vive nada más conforme a su voluntad. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta? Entonces yo estoy aquí para hacer mi voluntad o la voluntad del quien me envió. Entonces hay que conocer el propósito para lo cual nosotros hemos venido a esta tierra y ser parte
de toda esta creación. No es casualidad, no es producto de un accidente que el hombre nace, sino es el propósito de Dios. Entonces, Dios quiere hacer de nosotros adoradores, pero que le adoremos en espíritu, pero en verdad. Porque Jesús ligó la adoración con el servicio. Lo hemos compartido en estas 2 reuniones. Cuando Jesús estaba siendo tentado, dice la Escritura que el diablo le mostró en visión las riquezas, le mostró en visión el poder, la fama y todas esas cosas. ¿Y qué fue lo que le dijo? Si postrado me adorares, todo esto yo te lo daré. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito está, porque no solo a tu Dios adorarás, sino a Él solo servirás. Entonces la adoración y el servicio los liga y los hace como uno solo. Nadie puede decir que es adorador si no tiene principios de servicio. Amén. Nadie puede servir a Dios si no tiene principios de la adoración. Y entonces la adoración no es nada más de hablar, de decir te amo, te adoro, sino que también con los hechos lo demostramos a través de los servicios. Entonces Él ligó la adoración con el servicio. Y quiero que me acompañen ahí en el Antiguo Testamento, en el 2 libro de Reyes, capítulo 2. Y vamos a hablar y vamos a ver cómo a través de la vida de estos 2 hombres, de estas 2 personas, podemos entender mucho este concepto acerca de ser un verdadero adorador, pero que le adora en espíritu y en verdad. Y para hacerlo tenemos que negarnos a nosotros, tomar la cruz y seguir en pos de Él para nosotros considerarnos discípulos dignos de Jesús. Entonces, 2 de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer los primeros versículos. Dice, aconteció, y conmigo aconteció. En la Biblia vas a encontrar en diferentes partes donde dice, aconteció un día, ¿no? Y es que cuando Jesús caminaba y iba a los lugares no era por casualidad. Incluso una vez dijo, me es necesario ir a Samaria. Y fue ahí donde se declaró esta palabra, mi Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces siempre va a acontecer un día. ¿Y por qué no decir, Señor, hoy va a acontecer algo de parte tuyo? Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, dice que Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. Y dijo Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Dice que descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y mira, te voy a decir algo. Mucha gente podrá decirte cosas que te van a suceder de parte de Dios, sí, pero muy pocas veces la gente te va a decir lo que Dios va a hacer en tu vida. Aquí esos profetas le estaban diciendo, sabes, te van a quitar a tu maestro. Así como que no te ilusiones más, así como que no te emociones tanto. Hoy te van a quitar a tu maestro. Pero nadie de ellos, siendo profetas, le estaban diciendo a Eliseo lo que iba a acontecer. Y dice que Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y dice que se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó,
otra compañía totalmente diferente a la que estaba en Betel. Pero relativamente le dijeron lo mismo. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, pero callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y bueno, los versículos más adelante hablan de pues aquel acontecimiento que sucedió y sucedió. Pero en lo que acabamos de leer encontramos como que muy pocas cosas de las que habían pasado en los lugares donde él había ido con Eliseo. Y lo que leemos acá es que ya Eliseo ya venía caminando con Elías, ya había estado un tiempo con él, trabajando con él y yendo donde Elías iba y pues aprendiendo de él. Pero ¿cuándo fue cuando Eliseo empezó a caminar junto a Elías? Quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 19, por favor. En el versículo 19. Cuando lo tenga, dígame salud. Dice, partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Como diciendo, ¿qué? ¿Acaso yo te llamé? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para comer. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué? ¿Y qué? Y le servía. Si tú lees la historia de Elías antes de este acontecimiento, te vas a sorprender, pero vas a aprender muchas cosas. Porque Elías había pasado situaciones nada fácil, y a causa de ciertas situaciones, pues Elías estaba siendo llevado, direccionado por Dios hacia el propósito. Por eso que la obra de Dios, ¿verdad?, siempre va a continuar. El propósito de Dios en la tierra siempre va a continuar. Por eso debes de sentirte privilegiado, bendecido de ser parte de la obra, ser un instrumento de parte de Dios. Porque de todas maneras Dios lo va a hacer contigo, y como decía Tintán, y sinmigo, ¿no? El propósito de Dios en esta ciudad se va a cumplir. El propósito de Dios en esta nación se va a cumplir. Y si Dios te ha estado llamando en el tiempo, es porque Dios te quiere usar. Porque de haber querido usar a tu familia que aún todavía no conoce, tú estarías allá y ellos estarían aquí. Pero no, Dios te encontró en algún lugar y Dios te llamó y tú fuiste obediente. Y por eso que hoy estás aquí, y no es casualidad. Hay un propósito. Cada que tú vienes a oír la palabra de Dios, siempre hay
hay un propósito de parte de Dios, que si tú prestas atención a su voz, entonces dice que la palabra viene a ser como lámpara que va a alumbrar tu camino, y entonces tú vas a tener segura tu vida cuando tú caminas en pos de Él. Por eso Jesús les decía: el que busca su vida la perderá, pero el que la pierde por causa del evangelio y de mí la hallará. Porque lámpara a mis pies es su palabra, y va a alumbrar por donde yo voy caminando. Y seguramente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Y si aún yo la perdiera, en Él yo la voy a hallar. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? Del Señor. En Él hay ganancias. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es lo mismo existir. Dile a la persona que está a tu lado: no es lo mismo que existas a que vivas. Ya, porque la gente piensa que porque respira, porque toma agua, porque habla en el teléfono más nice, último modelo, ya está viviendo las delicias. No, existe, porque Pablo lo dijo y lo confirmó. Para mí el vivir, ¿no?, es Cristo. El morir es ganancia. Y Pablo también decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No digo ya no vivo yo, mas Cristo existe en mí. O sea, vivo por Él. No existo, vivo por Él. Porque el vivir determina el que yo tengo que renunciar a todo lo que yo represento, todo lo que yo soy, para que Él en mí sea el que siga viviendo por los siglos de los siglos. Amén. Porque en Él tenemos eternidad. Ya desde ahora nosotros tenemos la eternidad de Dios en nosotros. Entonces, si yo quiero ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, yo tengo cada día que renunciar a mí, sacrificar ahí en esa cruz toda carnalidad, si quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Y entonces leemos que Elías venía de situaciones no tan fácil. Había pasado muchas cosas, ¿no? Y Elías era un hombre que, como cualquiera de nosotros, tenía pasiones, deseos, ¿verdad? Tenía errores, pero era un hombre apasionado por Dios. ¿Cuántos apasionados por Dios hay acá? ¿No? Tú tienes que ser un apasionado, sin importar los errores, los defectos que tú puedas tener. Pero si tú vas poniendo tu mirada en el Señor, Él te va perfeccionando. Entonces Elías había vivido situaciones. Fue el caso cuando hizo llover, ¿no? Declaró primero que no lloviera. Y por 3 años y cachito no llovió, pero después él declaró que lloviera y llovió, ¿no? Y entonces después mató a los 400 y tantos profetas de Baal, porque no, la fuerza de Dios estaba en él. Pero como Elías de pronto la carnalidad le salía y lo emocional y lo sentimental, cuando oyó una voz de una mujer que llegó a él que lo iba a matar, que así como le hizo a los profetas, así le iba a acontecer, dice que él salió huyendo y fue y se escondió. Ustedes conocen la historia, ¿no? Donde quería morirse, le decía al Señor: ya, quítame la vida, esa mujer, si me encuentra me va a matar. Qué ironía, ¿no? Primero él había matado a 400 y luego una mujer lo amenazó y salió todo temeroso y huyó, ¿no? Y no quería salir de la cueva. Y fue ahí donde el Señor, ¿verdad?, lo levanta y lo anima y todo. Pero también ahí el Señor le dice: ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lugar, porque tienes que ir a ungir a tal rey o al que va a ser rey. Y iban a ser 2 a los que él tenía que ungir. Pero también vas a ungir a Eliseo, que va a ser el profeta que te va a suceder, porque tú serás arrebatado. Imagínate, ¿no?
Que de pronto te digan, ¿sabes qué? Tienes que preparar a alguien porque tus días en esa tierra han terminado, ¿no? ¿Lo harías con gozo, con alegría? ¿No? ¿Sí lo harías? Unos dicen, sí. Y entonces dice que cuando Elías fue donde estaba Eliseo, ahí en el 19 dice, partiendo de ahí, halló, ¿a quién? A Eliseo. Primera de Reyes 19 dice, partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y dice que pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora, aquí hay algo bien importante que podemos aprender y seguir aprendiendo. Dice que Eliseo estaba arando, ¿qué? ¿Qué estaba arando? Las yuntas, ¿de quién? ¿De él? ¿De su padrino? ¿De su vecino? ¿De su padre? ¿No? Y él estaba en la 12ª yunta. Como hijo de familia, pues él estaba acatando las reglas, las órdenes de su papá y estaba trabajando. Y en la mañana y hace rato les decía qué tan importante es estar en el lugar correcto. ¿Ustedes creen que ese sea un lugar correcto? ¿Sí? ¿Cuántos creen que es un lugar correcto? ¿Ustedes consideran que esta hora es una hora correcta? Entonces, estar en un lugar correcto, a una hora correcta, ¿qué se supone que tengo que hacer? Lo correcto. ¿De qué me sirve estar en un lugar correcto, en una hora correcta, pero al final no estoy haciendo lo correcto? De nada sirve. Y puedo hacer de esto una vida religiosa. Les comentaba en la mañana, yo sé que aquí no pasa, de Michoacán para allá, ¿no? Espero que no haya ningún michoacano acá, ¿no? Y si no te congregas, entonces no eres de los míos de allá. Por los que de allá son, yo les comentaba eso y les decía, hoy la iglesia está llenando de evangélicos, con todo respeto, porque tal vez hoy haya algún nuevo, ¿no? Independientemente de la religión que profeses, yo les decía ya, ahora la iglesia, y donde he escuchado en diferentes lugares, la iglesia se está llenando de evangélicos católicos, de evangélicos mormones, de evangélicos testigos de Jehová, hasta evangélicos satánicos. Porque no es lo mismo dejar un lugar donde mis bueno, ya sabes, ¿por qué eres de esa religión? Porque mi era de allí, mi y mi abuelo y mi mamá y mi papá, y pues yo también soy, ¿no? O sea, no entienden por qué están ahí, pero son de ahí, ¿no? ¿De qué sirve estar o haber estado en un lugar y salir a otro lugar y al final relativamente estar haciendo lo mismo? Como por ejemplo venir a la misa de 9 o a la misa de las 11 o venir a la misa de la 1, si al fin ya no estoy acá, pero ahora vengo acá a la reunión de las 9 o a la reunión de las 11 o a la reunión de la 1. Si finalmente, ¿de qué me sirve reunirme si no estoy haciendo lo correcto? Aunque esté en el lugar correcto, a la hora correcta, pero yo no estoy haciendo lo correcto, ¿sabes? Eso me huele a religiosidad. Y detrás de la religiosidad sigue habiendo un concepto tan grande y tan enorme de pecado. Y el Señor quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y un adorador que le adore en espíritu y en verdad es alguien que continuamente se está despojando de toda carnalidad. Porque dice que por el espíritu haremos morir las obras ¿de qué? De la carne. ¿Por qué? Por el espíritu, ¿no? Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivía en mi carne, ahora lo vivo en la fe. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Pero Dios dice que no tan solo Él busca oidores, sino que
hacedores de su palabra. Sí, el que tú vengas a oír activa tu fe, pero ¿de qué te sirve si, como dice la Escritura, muéstrame tu fe a través de tus obras? Pero si tus obras están muertas, entonces no creo que tú tengas fe. ¿De qué te sirve venir a oír la palabra si al final no estás llevando a cabo cada una de las cosas que están ahí escritas? Porque la bendición viene por causa de oír, de guardar, pero de poner por obra mi palabra. Y hay gente hoy día que nada más viene a buscar las bendiciones, pero no al de la bendición. Dice que si oyes mi palabra, pero no la guardas y no la pones por obra, esas maldiciones te alcanzarán. Y desafortunadamente hay gente que deja un lugar por estar en otro, pensando que el cambiar como de partido y de color, las cosas van a ser diferentes. Y no, definitivamente no. Por eso la iglesia en diferentes partes del mundo, y espero que aquí no, se están llenando de evangélicos católicos, de evangélicos mormones, de evangélicos americanistas. Y entonces dice que Eliseo, él estaba trabajando, estaba haciendo lo correcto, porque estaba en un lugar correcto y estaba en una hora correcta, ¿no? Sucede que cuando Elías bajó y lo vio de frente, dice que se quitó ¿qué? Su manto, ¿no? Su atuendo. Y no leemos ahí que Dios le haya hablado a Eliseo, ¿verdad que no? Pero Eliseo entendió el llamado de parte de Dios. Es que tú y yo tenemos que aprender a oír la voz de Dios y no necesariamente que tenga que ser audible. Porque muchas veces la gente no quiere servir porque dice, es que a mí Dios no me ha hablado, ¿no? Pues no te ha hablado porque no estás en el lugar correcto y no estás a la hora correcta. Pero si tú estuvieses en el lugar correcto, a la hora correcta y haciendo lo correcto, seguramente que Dios te va a hablar y no necesariamente con palabras. El apóstol Juan decía, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando. Y no necesariamente Dios te va a hablar audiblemente. Dios usa 1001 maneras para comunicarse con su pueblo, con la gente, con el hombre. Un día le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero, que ahí te haré oír mi voz. Y dice que Jeremías descendió, fue a ese lugar y encontró ahí al alfarero. ¿Y qué estaba haciendo el alfarero? ¿Flores? No. ¿Qué estaba haciendo? ¿Bicicletas? Tampoco. Estaba haciendo vasijas de barro. Y estaba ahí y él entretenido. Yo creo que vio entrar a Jeremías y ni lo peló porque pues él estaba haciendo lo suyo. Y él estaba ahí y fue ahí donde Dios, no dice que el alfarero o la vasija le hayan hablado a Jeremías, sino que él por el Espíritu entendió a través de lo que él estaba mirando el mensaje de Dios, cómo Dios iba a hacer con su pueblo. Hay cosas que no necesariamente tienes que escuchar audiblemente. Como hay gente que viene, una vez vino una persona y me dijo, ay, dice, yo oigo la voz de Dios tan clara, tan dulce, tan bonita. Cuando estoy lavando los trastes, Él viene y me habla y me dice, y, ay, y yo estoy ahí. O cuando estoy trapeando y estoy barriendo. Le digo, ¿y dónde te congregas? No, pues no me congrego. ¿Y oyes la voz de Dios? Sí. ¿Y qué haces? ¿Sirves? ¿Predicas la palabra? ¿Diezmas, ofrendas? ¿Vas a los hospitales? ¿Vas a la calle? ¿Compartes del Señor? No. Le digo, pues aguas, porque si Dios te está hablando, seguramente que te ha de estar diciendo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo te vimos? Por cuanto lo hiciste a esto. Si no lo hiciste, ¿no? Por cuanto lo hiciste a estos, a mí me lo hiciste. Y si no lo hiciste, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Para qué quieres oír la voz de Dios si al final no la vas a obedecer? Y aguas, porque si tú estás buscando oír la voz de Dios y Dios te está hablando a través de
una y mil maneras, pero no estás poniendo por obra su palabra. Aguas. Y Eliseo entendió el mensaje cuando el profeta viene y se quita el atuendo, porque él sabía lo que significaba, ¿no? En la mañana les comentaba, cuando tú en una esquina del semáforo ves a un hombre vestido de azul con unas botas, unas gafas Ray-Bans, ¿no? Un celular, un gorro, una macana, un silbato, ¿qué es? Porque ahora ya todo está en celular ahí, ¿no? Y están ahí, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué dices que es? ¿Un bombero? ¿Un verdulero? No, dices, es un policía. Cuando vas a un hospital y ves a una persona, a un hombre o mujer de blanco, ¿no? No dices, oh, mira, es el carnicero, ¿no? No, o sea, es el médico, la doctora, la enfermera. Cuando Eliseo vio a Elías con su atuendo, ¿no? Y despojarse de él, y que este viene, Mariam, ven aquí. Y Mariam o Eliseo trabajando de frente hacia mí, y lo ve, ¿no? Y le deja caer él, ¿no? Y se va Elías, perdón. Y Eliseo sabe, porque sabe que Dios lo estaba llamando. ¡Hey, Elías, espérame! ¡No te vayas! Espérame, voy a darle besito a mamá y a papá y me voy a ir. ¿Y qué le dice Elías? Ve, ¿no? ¿A mí qué me dices? Si el quien te llamó fue Dios, no yo. Por mí te puedes quedar con tu papá y con tu mamá. Porque Jesús dijo, el que no dejare a padre o madre no puede ser considerado un discípulo digno. Ay, pastor, es que ¿cómo? ¿Quién va a planchar mi atuendo? Si apenas tengo 50 años, ¿no? Y mi mamá pues me va a guisar mis frijolitos. Ay, no, todavía no es el llamado, Señor, pero cuando tú me llames, ahí voy a estar, Señor. Y muchos se la han pasado esperando a que levántate, ¿no? Ya cuando hasta las 1001 vez entiendas, como les decía hace un rato, vas a ser obediente, ¿no? Sí, Señor, ahora sí te quiero servir. Dios no desecha a nadie. Pero si no lo entendiste en tu tiempo, las cosas van a ser diferentes. Y Eliseo entendió el llamado. Pero al final dice que sirvió a Elías. Y algo que lo empezó a caracterizar a Eliseo, que por esa razón Dios no tuvo ningún inconveniente de impartirle, de soltarle el manto, es porque él tenía un principio de adorador, pero también de servidor. Porque lo vemos que cuando Elías se iba, él fue, se despidió, pero sacrificó 2 bueyes, ¿no? De la yunta tal vez, lo que le sustentaba, de lo que dependía de él, vino y lo sacrificó delante de él. Porque entendió que Dios lo estaba llamando a una dimensión más. Eliseo humanamente pudo haber pensado, ya, pues aquí estoy en la 12ª, ya no hay otra 13 yunta más, pues aquí tengo que estar, pues ansina viví, ansina moriré y ansina estaré, ¿no? Ya no hay más, ya, mi vida ya no hay propósito, ya no hay más allá, pues ya para eso viví, para eso vine, para vivir, para morir y ya no hay más. Pero Eliseo entendió que había una oportunidad más, que había un nivel más allá de lo que él humanamente estaba pensando. Y fue y sacrificó, y lo sacrificado fue y lo compartió con los demás. Un adorador tiene que ser también un servidor, y uno que sirve es alguien que continuamente está sacrificando y compartiendo con los demás lo que sacrifica. ¿Sí están acá? Sí. Yo dije, ay Señor, ya como Elías, ya fui arrebatado y me quedé solo. Y entonces Eliseo fue en pos de Elías. Y del versículo, del capítulo 19 hasta el
capítulo 2 del segundo libro de Reyes, sucedieron muchas cosas, te lo dejo de tarea, de las cuales Eliseo aprendió. Pero aún en el último día en el que Elías iba a ser arrebatado, en un día, por eso dice que aconteció. Sabes que en un día pueden acontecer muchas cosas, pero si nosotros estamos expectantes de lo que Dios quiere hacer, sabes, un día como ese, Dios puede traer algo especial para tu vida, algo que tal vez tú has estado deseando, anhelando en los tiempos, pero por cuanto has sido perseverante, obediente, has sido un buen servidor, una buena servidora, sabes, un día como ese Dios te puede favorecer. Dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y aquí habla de 4 lugares, lo hemos estado compartiendo. Y estos 4 lugares en lo que leemos acá no nos dice absolutamente nada. ¿Por qué Elías lo llevó allá? ¿Por qué Elías tuvo que haber sido llevado a un lugar y después de ese lugar a otro lugar y después a otro lugar y así sucesivamente hasta que fue arrebatado? Porque Dios estaba preparando a Eliseo por algo que iba a ser depositado en él. Muchas veces Dios no deposita sobre nosotros cosas. ¿Por qué? Porque aún todavía no estamos preparados. Una vez le pregunté allá a la iglesia en Michoacán y aquí en Toluca, díganme sinceramente, ¿qué harías? Y les hago la pregunta, ¿qué harías si en este momento de una manera sobrenatural cayera como del cielo así, como en forma de plumita, un billete, ¿verdad?, firmado con $1,000,000 y cayera en tus manos? ¿Qué harías? No me respondan lo que me respondieron allá. Pastor, pagamos la congregación. Pastor, compramos un terreno y levantamos un edificio. Porque esa es mentira. Porque el que es fiel en lo poco, lo va a hacer en lo mucho. ¿Sabes qué harías con $1,000,000? Yo les decía ya, ¿sabes qué harías con $1,000,000 si cayera en ese momento? Te sales a mitad de predicación y nunca jamás saber de ti. Jesús lo dijo. Perverso y engañoso es el corazón, ¿no? Si en lo poco eres fiel, no lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo Pedro, lo dijo Jesús. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré y también lo serás fiel. Y a veces la bendición no viene así, ¡pau! ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía no está preparado para recibir las grandezas de Dios, ¿no? Y Elías estaba llevando a estos lugares porque quería hacer de él un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué sucedió en Gilgal? Según la historia, cuando Josué llegó al Jordán, porque Moisés ya no estaba. Lo leemos allí en Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate ahora y cruza el Jordán. Y así como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días. Y nadie te podrá hacer frente. Y ahí tú sigues leyendo, ¿no? Todo eso. Y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme en él está escrito. Y entonces tú harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Y después de que cruzaron, fueron a un lugar llamado, ¿cómo? Gilgal. Y Gilgal representa el lugar de corte. Digo conmigo, lugar de corte. ¿Por qué? Porque Josué venía con una nueva generación. La generación que salió de Egipto no fue la que alcanzó la tierra prometida, sino las generaciones. Los otros se quedaron allá. A un montón se los tragó la tierra por rebeldes y desobedientes. Y todos ellos habían venido a cumplir lo que Dios había pactado con Abraham para poderlos constituir como pueblo.
Y el pacto era la circuncisión. Y todos tenían que ser circuncidados. Y Moisés circuncidó al pueblo. Pero esta era una nueva generación que había nacido en el desierto, pero que había llegado ahí. Y ahora tenían que cruzar, y cruzaron. Pero esta nueva generación no podían ir en pos de su promesa, de su bendición, sin quebrantar el pacto de Dios. Y para esto tenía que Josué haber sacado el machetito y haber todos los varones, fórmense desde el más pequeño hasta el más grande. Y ahí fue el lugar de corte. Gilgal es considerado como la tierra o el lugar de corte. ¿Por qué? Porque ahí hubo circuncisión, ahí se circuncidaron a todo varón. Y Elías lleva a Eliseo a Gilgal. No lo dice ahí, pero entendemos lo que sucedió en Gilgal. Porque Dios no le iba a depositar una doble porción a Eliseo si antes él no circuncidaba, no nada más el prepucio, sino su corazón. Lo que para nosotros ahora es la circuncisión en el corazón, toda carnalidad que pueda haber en nuestro corazón tiene que ser cortada para que las grandezas de Dios sean depositadas sobre nosotros. Si no, nada más podrás ver de lejos la bendición de parte de Dios, pero tú te puedes quedar en ese nivel. Elías le dijo: quédate ahí, ¿te dolió? ¿Estás sufriendo? Quédate ahí, yo me voy. Yo tengo que continuar porque sé hacia dónde voy. ¿Y qué le dice Eliseo? ¡No! ¡Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré! Porque los que quieren ir en pos de las grandezas, de una doble porción, están dispuestos a sacrificar, aunque duela. Toda la carne que nos sea quitada, no importa, porque sé que lo mejor es que está por venir, será lo que al final traerá aliento, traerá medicina, traerá sanidad a mi corazón. Y lo lleva a Betel. ¿Qué pasó en Betel en el tiempo atrás? ¿Te recuerdas de Jacob? Que un día llegó allá a un lugar, puso la piedra, estaba cansado, ¿no? De correr, de huir, ¿no? Del hermano. Y llegó y ahí se quedó. Se acostó, puso la piedra como almohada, ¿no? Y es que proféticamente tenemos que entender todos esos conceptos para poder entender el mensaje del reino, el mensaje del cielo. Porque si las cosas que tú lees literalmente, pero no buscas la revelación, quedará como algo literal nada más. Y sin fundamento y sin esencia. Y Jacob se recostó sobre la roca, ¿no? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Porque cuando tú descansas sobre Él, el mundo espiritual de Dios empieza a abrir y empieza a ser tan natural para tu vida, que entonces empiezas a ver la conexión que hay del cielo en la tierra y de la tierra en el cielo. Y ahí es donde se cumple que todo lo que tú atas en la tierra, lo atas en el cielo, y lo que desatas del cielo, lo desatas en la tierra. Y ves ángeles subir y bajar, y una conexión con el cielo y la tierra. Y ahí Jacob vio eso, y cuando vio dijo: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, que es la que me introduce a lo sobrenatural. Y Elías llevó a Eliseo a Betel. Quédate aquí, en una dimensión mayor a la que ya viviste, pero quédate ahí. Si tú quieres, quédate ahí, ¿no? Ahí disfrutando, ¿no? Hay gente que, wow, se la pasa teniendo sueños, visiones, y yo vi, y yo eso, pero no hace nada. O sea, es un nivel nada más ahí, ¿no? Y tienen sueños y sueñan y ven y wow, veo ahí, veo allá. Y no, y tal parece que entran así como que con sus lupas las congregaciones y no, veo el demonio, veo ángeles y veo. Es un nivel. Quédate ahí, ¿no? Quédate en ese nivel.
Porque la gente de pronto viene y wow, porque está la alabanza y la adoración y está fluyendo, ¿verdad? A través de los ministros de alabanza, una presencia. Y la gente, wow, es tocada, porque es tocada. La palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero ¿cómo salen? ¿Cómo viven después? Y viene el próximo domingo y les encanta la alabanza porque ay, ahí se sienten bien. Puedes estar en ese nivel por todo el resto de tu vida. Pero Eliseo dice, no, vive Jehová y vive tu alma, porque mientras tú caminas, mientras tú avanzas, por cuanto tú eres el profeta de Dios, yo sé que cosas grandes y maravillosas Dios estará haciendo contigo, de las cuales yo quiero disfrutar, yo quiero vivir, yo quiero caminar sobre ellas. Y dice que lo llevó a Jericó. Cuando tú oyes Jericó, ¿qué te viene a la memoria? ¿No? Los muros caen, los muros caen, ¿no? Porque fue cuando Dios le dijo a Josué, ¿no? Que diera vueltas a Jericó. ¿Cuántas vueltas? 7. ¿Y qué iba a pasar en la 7ª? ¿No? ¿Iban a qué? ¿A chiflar? No. ¿Qué iba a hacer para que cayeran? A gritar. Pero hasta la 7ª. No antes. Y Jericó representa también el lugar, escucha, el lugar del silencio. En tu vida, para buscar ser un adorador en espíritu y en verdad, en vez de darle alabanza al Señor, en vez de darle, muchos le dan quejabanza. Porque vienen situaciones, vienen circunstancias. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora que te busco? ¿Por qué ahora que te sirvo vienen esos problemas? Viene toda esta situación y la gente de pronto desiste y ya no quiere continuar y ya no quiere caminar. Y se la pasan cuestionando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Si antes en el mundo tenía un montón, ahora no tengo nada. Tenemos que aprender en la vida. Escucha esto, tenemos que aprender en la vida a caminar en etapas en silencio. Aunque tú no entiendas, aunque tú no comprendas lo que está pasando, lo que está sucediendo, tú tienes que caminar y hacer lo que Dios te ha mandado hacer, pero sin hablar ni cuestionar. Fue la orden, fue la estrategia que Dios le dio a Josué. No hablen, no canten, no digan nada, solamente den vueltas, ¿no? Pero no falta quién, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿O por qué? Mira, ¿ya cuánto tiempo llevamos sin nada o qué? No, mejor vámonos. Se me hace que a Josué ya se le fue el coco, ¿no? O te manda el apóstol a un área de servicio, ¿no? Y estás pasando problemas, estás pasando situaciones y te mandaron ahí a limpiar la silla, pero hay otro ahí a tu lado. Oye, ¿por qué nosotros? Se me hace que a nosotros ya el apóstol nos trae carrilla, porque pues nada más él tiene a sus consentidos. Vélos dónde están, ve dónde van, y nosotros aquí y cuestionando, sirviendo pero cuestionando, cuando debe de ser un tiempo de servir, pero de estar callados y esperar en el tiempo la respuesta de Dios. Cuando tú oras a Dios, tú platicas con Dios, ¿verdad? Y cuando tú lees la Biblia, Él habla contigo. Y muchas veces oramos, y a veces hasta nos dormimos en la oración, ¿no? Y nos despertamos y nos enojamos porque el Señor no nos habló, ¿no? No estoy diciendo que en la oración Dios no te hable, sí te puede hablar, pero también la palabra, ¿no? Debes de tenerla a un lado cuando tú estás orando, y cuando tú lees, Dios te va a responder ahí y vas a entender el mensaje de parte de Dios, pero tu fe se va a ir activando. Yo les recomiendo mucho, porque dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, no por el leer, ¿no? Sino por el oír. Entonces yo les recomiendo, cuando leas la Biblia, léela audible. Léela, porque no será tu palabra, será la palabra de Dios hablada a través de tus labios. Y cuando tú la lees audible, estás escuchando la palabra, y entonces tu fe se está activando y Dios te seguirá hablando. Para ser un adorador en espíritu y en verdad, tenemos que aprender
a guardar silencio en medio de la tormenta. ¿Qué hizo Jesús cuando les dijo a sus discípulos, crucemos del otro lado? ¿Ustedes creen que él no sabía que se iba a levantar una tormenta? Claro, pero él los llevó, porque Jesús cada que enseñaba también los llevaba no nada más al conocimiento, sino a la práctica. Cuando los introdujo a la barca, les dijo, crucemos del otro lado. Y dice que él se quedó ahí en la popa allí durmiendo. Porque así vengan tormentas, así vengan tempestades, así vengan huracanes, vientos en contra de ti. Si Él te ha dado una promesa, Él te ha dado una palabra, tú tienes que aprender a caminar y a cruzar en silencio, ¿no? Y solamente lo que tienes que hacer es creer lo que Él ya te habló para que veas la gloria de Dios. Ahí es donde muchos se quedan en ese nivel, no avanzan, preguntan, cuestionan. Elías llevó a Eliseo a Jericó para que él recordara lo que había pasado ahí. Hay un propósito en tu vida, no cuestiones cómo va a ser, solamente mantente callado. Y finalmente dice que lo llevó a el Jordán, ¿no? Y cuando oyes el Jordán, ¿qué viene a tu memoria? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Sino que estás en el inicio de recibir tu herencia. Estás en el lugar apropiado, adecuado para pronto recibir tu herencia. Porque fue cuando Josué cruzó el Jordán y fue cuando él conquistó, y que ya no hubo después más reinos que conquistar, porque ya los había conquistado todos, porque el Señor ya le había entregado la promesa y él la creyó. Y él confió y no argumentó, fue obediente a la promesa, a la palabra. Y dice que estando ahí, antes de cruzar, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y dice en el 9, en el 8, tomando entonces Elías su manto, ¿qué hizo? Dice que tomó su manto, ¿no? Dice la palabra que él pone el querer como el hacer. Y te voy a decir algo, Dios está poniendo cosas en ti, aún para que tú se las pidas, pero nada de lo que tú le pidas te lo va a dar si tú no lo declaras, si tú no lo hablas. Dice que Elías tomó el manto y lo dobló. Es que nunca Dios, o no siempre Dios te va a hablar audiblemente. Tenemos que tener un oído conectado a la voz de Dios para entender el mensaje a través de lo que se mueve a nuestro alrededor. Y Elías le estaba diciendo a Eliseo, has llegado a estos 3 niveles, te falta uno. Ha llegado la hora. Y le dobla el manto, porque fue el que le soltó ahí. Y él entendió que ese manto representaba, significaba algo. El llamado de Dios al sacerdocio, a lo profético, es el que lo iba a suceder. No hubieron palabras, solamente hechos, pero él entendió en el espíritu el mensaje. Ese mismo manto en las manos del profeta lo vio, que lo estaba doblando. Y yo me imagino a Eliseo ahí viendo lo que estaba haciendo. Es que a nadie había hecho eso. He oído de profetas, he oído, he visto, pero nada había visto como lo que estás haciendo. ¿Por qué lo estás doblando? ¿Qué me está diciendo Dios a través de tú doblar el manto? Oh, Señor, algo, háblame, Señor. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres darme cuando vaya yo, cuando crucemos? ¿Qué me estás diciendo? Y Dios estaba ya empezando en Eliseo a poner el querer como el hacer. Pero tú te puedes quedar en ese nivel, ¿no? En querer hacer cosas, pero nunca hacerlas, cuando Dios las está poniendo dentro de ti para impulsarte a otra dimensión. Agarró el manto
dobló. Porque tú necesitas una doble fuerza, una doble unción para hacer aún cosas mayores de las que yo he hecho. Cuando cruzaron, leemos ahí que le dice Elías: bueno, pues hasta aquí hemos llegado, mi chavo. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y es que para oír la voz de Dios tenemos que estar conectados, y no tan solo oír la voz del hombre, sino la voz de Dios a través del hombre. Porque no era Elías, era el Espíritu de Dios hablando a través de Elías. Te va a ser quitado. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Y qué le dice Eliseo? Quiero la doble porción de tu espíritu, porque he entendido el mensaje que has traído en ese momento a mi vida. Quiero esa doble porción, ese doble manto que representa la doble porción, el manto doblado, la doble porción, esa la quiero. Y le dice Elías: está bien, caminemos y seré arrebatado, pero si tus ojos miran, que así sea, y si no, no. ¿Sabes? Tú tienes que aprender a caminar mirando hacia la eternidad, lo que está por delante. Tus ojos deben de estar conectados hacia el cielo, no hacia la tierra, sino hacia el cielo. Porque del cielo dice que Él envía las dádivas y todo don perfecto. Y fue ahí cuando ¿no? Y ya no me dio tiempo de hablar que Él pone el querer como el hacer y te introduce a otro nivel donde dejarás de ver al siervo como hombre, como persona, sino lo empezarás a ver como el Padre que Dios ha puesto en esta casa. Padre mío, ya no le digo profeta, Elías, Padre mío, para que haya ese clamor paternal. Elías tuvo que haber pasado un proceso. Para ser padre hay que saber ser hijo, ¿no? Para que lo proclamara padre es porque él aprendió a ser hijo, Elías. Y él hizo esa declaración. Y cuando el manto cayó y lo tomó, dice que agarró y ¡fum!, golpeó las aguas. Y los profetas que se habían presentado en el camino para decirle lo que iba a suceder, ellos mismos fueron testigos de lo que había caído sobre él. Y fue ahí donde Eliseo fue reconocido. Y miren, si la gente no te reconoce, no te importe, no te importe. Tú sabes quién eres y en quién te mueves. Y la gente, cuando te reconozca como un hijo de Dios, como un siervo, como una sierva de Dios, va a recibir de parte de Dios lo que honra. Porque lo que tú honras atraes para ti. Lo que tú honras es impartido hacia ti. Y fueron ellos cuando vieron lo que sucedió y lo honraron, porque más adelante habla de que otros se burlaron de Eliseo. Y Eliseo trajo juicio y salieron leones y se los comieron, ¿no? Lee la historia ahí más adelante. Los que no lo reconocieron, los que no lo vieron, los que murmuraron en contra de él, los que le ofendieron con palabras, estos perecieron. Ponte de pie, por favor. Jesús dijo a sus discípulos: me es necesario ir a Samaria. ¿Por qué? Si los judíos no se llevaban con los samaritanos. Pero él sabía que había alguien ahí que estaba clamando, que tenía una necesidad. Y él se acercó donde estaba esta mujer. Él se acercó donde había una necesidad. Y esa mujer estaba en el pozo sacando agua. Y Jesús le dice: dame
de beber. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, dame de beber? Cuando tú y yo, nuestras razas, no podemos congeniar. Y Jesús le dice: si reconocieres el don que está delante de ti, tú me dirías a mí, dame de beber. Él mismo se proclamó el agua de vida. El que bebiere de mí no tendrá sed jamás. Y fue ahí donde le digo: mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en esta mañana el Señor una vez más te ha encontrado, porque ha visto tu corazón, ha visto tu necesidad, y Él te quiere llevar a otras dimensiones, pero Él no puede ir más allá de lo que tú no le permitas ir. Tú te puedes quedar en el nivel en el que tú estás, pero quiero decirte, en el reino de Dios hay promoción, hay oportunidad. No lo que estás viviendo es lo único y es lo último, hay más. Y Dios te quiere introducir a otro nivel. El profeta Samuel le dijo a Saúl: ve donde la compañía de profetas que viene bajando, alabando y adorando, introdúcete ahí, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos, pero vendrá sobre ti, te tocará, te mudará a una nueva persona. Y dice la palabra que después de eso el rey Saúl, bueno, no era rey aún, pero Saúl ahí empezó a profetizar, y la gente decía: Saúl entre los profetas. Es que cuando tú te introduces en los ríos de Dios, en las compañías de Dios, y tú caminas sobre los siervos, sobre los hombres, mujeres de Dios que ha puesto en ese lugar, y tú caminas día, tarde, noche, mirando, anhelando, deseando lo que Dios estará derramando sobre ellos, vendrá con una doble porción para tu vida, para que el propósito se pueda cumplir y puedan aún hacer cosas mayores de las que ellos estarán haciendo. Pero tú te puedes quedar en un nivel, tú te puedes quedar en una dimensión. ¿Hasta dónde quieres ir? Hay un precio que pagar, claro, hay un precio. Te va a costar lágrimas, sudor y sangre. ¿Qué tan dispuesto estás? Eso no lo hice en la mañana ni a mediodía, y quiero hacerlo si hay un tiempo, porque no es para todos, ¿no? O aunque es para todos, no todos obedecerán al llamado. ¿Qué quieres que yo haga por ti?, dice el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Si tú quieres ir a otras dimensiones de poder, de revelación, de manifestación, una mujer que le pidió al Señor relativamente en su corazón, porque ella era estéril, un hijo, y le dijo: si tú te dignares en dármelo, yo lo entregaré para tu servicio. Y fue ahí donde Dios le concedió, antes de ella tenerlo. Porque antes de tener las cosas, primero tienes que anhelarlas en el corazón, pero también tienes que estar dispuesta a dárselo para Dios. Porque ya no vivirás para ti, vivirás para Él. Y llevar la cruz no es fácil. Llevar la cruz es morir a ti mismo, renunciar a tus sueños, renunciar a tus planes, renunciar a tus proyectos, pero para venir y ser parte de los sueños y de los proyectos de Dios. Y eso duele, eso duele. ¿A quién no le hubiera gustado estar hoy, no, en un lugar, o los domingos como hoy, cada 8 días en lugares allá placenteros, pero donde no hay palabra, porque la carne lo demanda? Pues a todos, pero no todo es lícito y no todo te conviene. No todo es, todo te es lícito, pero no todo te edifica. Tú tienes que aprender a estar en el lugar correcto, a la hora correcta y haciendo lo correcto. Pero al final Dios te concederá los deseos, los anhelos de tu corazón. Y yo quiero hacer de parte de Dios, no mía, porque yo al rato termino, me voy, nos estaremos viendo en algún momento, habrá otra oportunidad de venir, compartir, pero yo me voy y yo seguiré haciendo lo mío, yo continuaré. Dios nos abrió puertas ahora en la Huasteca Potosina, ahí donde hicimos un primer impacto con algunas iglesias,
y yo seguiré con lo mío, y seguiré en la cárcel allá en Tenancingo, seguiré en Michoacán, seguiré en Toluca, y donde Dios me esté direccionando yo seguiré haciendo. ¿Qué vas a hacer con lo que hoy Dios estará depositando en tu vida? Para esto Dios está llamando, y solamente algunos van a responder al llamado. Yo les voy a pedir, mientras los ministros de alabanza siguen adorando al Señor, si consideras que eres tú el que Dios está llamando para ser un adorador, un servidor, pero que le adore en espíritu y en verdad, ven, por eso que te va a empoderar y que te va a dimensionar. Yo no voy a hacer nada más que orar por ti y declarar lo que tenga que declarar de parte de Dios. Pero si tú, que estás siendo llamado por parte de Dios, ven aquí al frente. No puedo llegar hasta el lugar donde estás como para soltar el manto, pero entiendes el llamado de parte de Dios. Y que la visión que Dios ha traído al apóstol a este lugar sea tu visión. Que la pasión que Dios ha puesto en su corazón sea tu pasión. Que el trabajo que Él está desarrollando también sea tu trabajo. Porque ahí es donde la unción que cae sobre la cabeza se destilará sobre la barba, y habla del cuerpo ministerial, pero también por las vestimentas y hasta lo último. Y habla de que la unción que Dios estará destilando en este lugar llegará hasta el más pequeño de esta casa. Pero para aquellos que están caminando en dirección a lo que Dios está hablando, levanta tus manos. Padre, declaro en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, una porción de tu espíritu sobre cada uno de los que hoy, Señor, han dado este paso, Señor. Y que tú los vas a dimensionar, Señor, y tú los vas a llevar a otros niveles de servicio, de entrega, de pasión, de comunión, de trabajo, de responsabilidad, Señor. Y que todo lo que sus manos, Señor, toquen será prosperado, Señor. Y donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos vayan, Señor, Padre, tú estarás con ellos todos los días. Y aunque pasen por valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque tú estarás con cada uno de ellos, Señor. Padre, y yo declaro en tu nombre, Señor, Padre, que a partir de este momento, Señor, Padre, son mudados, son llevados a otra dimensión de servicio, donde será palpable, Señor, que la unción, Señor, que tú has depositado en esta casa, Señor, cae sobre de ellos, pero los lleva, Señor, a una dimensión mayor, donde tal vez trabajarán poco, pero, Señor, alcanzarán mucho. No así como el tiempo pasado, que trabajaban mucho y alcanzaban poco, porque ahora no será en sus fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu, en el poder que actuará en sus vidas, en sus corazones, Señor. Y Padre, que hoy, Señor, unge sus vidas y unge sus manos, Señor, para que aun cuando enfermos vengan, Señor, a este lugar, sean sanados, Señor. Padre, para que las manos, Señor, no se cansen de hacer el bien, de traer, Señor, el sustento y el servicio, Señor. Que hoy, Señor, una unción fresca, nueva, Señor, de tu Espíritu venga sobre sus vidas, Padre. Padre, que venga, Señor, una mayor porción, Señor, de tu Espíritu sobre su vida, Señor. Y que pueda, Señor, ir hacia esos niveles, porque en tu reino, Señor, no hay límites, Señor. No hay límites, Señor, sino que tú, Señor, nos dimensionas, Padre, y que tú la llevarás, Señor, a otros niveles de revelación, Padre, porque no será como antes, Señor, porque ahora, Señor, vendrá con mayor fuerza, Señor, Padre, la unción, el poder, pero vendrá la revelación y serás una maestra que enseñará la palabra con revelación y traerás el alimento y el sustento, dice Señor.
Padre, llévale, Señor. Llévale, Señor, a niveles, Señor, que nunca, Señor, habían pensado, habían imaginado. Porque dice, Señor, yo te voy a llevar a lugares donde nunca te imaginaste estar, hablándole a gente que nunca te imaginaste hablar, dice, Señor. Padre, llénalo, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y múdalo, Señor, a un nuevo ser, Padre.